El enfoque clásico sugería que el paciente sin cardiopatía estructural, las extrasístoles ventriculares eran benignas y en pacientes con cardiopatía estructural, las extrasístoles ventriculares tenían una implicancia pronóstica. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y se sabe que hay pacientes que, debido a extrasístoles ventriculares, pueden desarrollar una miocardiopatía. En varios trabajos se evaluó el efecto de las extrasístoles a lo largo del tiempo. En el gráfico de la izquierda, por ejemplo, vemos un estudio de casi 6.000 pacientes con un seguimiento promedio de 10 años en Taiwán y lo que se observa es una disminución de la sobrevida en los pacientes con mayor densidad de extrasístoles ventriculares. En el gráfico de la izquierda vemos un estudio de 239 pacientes sin cardiopatías con un seguimiento de 5.6 años y a estos pacientes se lo dividió en tres grupos. Alta densidad de extrasístoles, que eran los que tenían más de 20.000, moderada densidad, que tenían 5.000, y baja densidad, que tenían entre 5.000 y 1.000 extrasístoles ventriculares. Y lo que se observa es que los pacientes con alta densidad de extrasístoles ventriculares tienen un deterioro de la fracción de eyección y un aumento de los diámetros de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Aquí vemos otro trabajo de casi 250 pacientes, los cuales tenían más de 5.000 extrasístoles ventriculares en el Holter de 24 horas, con un seguimiento promedio de 4 años, y lo que se observa es un deterioro de la fracción de eyección y un aumento de los volúmenes de fin de diástole. Por lo tanto, hasta que se pueda predecir el desarrollo de miocardiopatía inducida por las extrasístoles con más precisión, la medición periódica de la fracción de eyección y las dimensiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, junto con la cuantificación de la carga de extrasístoles ventriculares, pueden ser útiles para pacientes con una alta densidad de extrasístoles ventriculares, aproximadamente el 10% más, para identificar el deterioro de la función del ventrículo izquierdo antes de que aparezcan los síntomas. Es difícil definir cuánto es alta carga, ya que como vemos, dependiendo de los autores, puede ir de 10% para el ventrículo derecho, 20% para el ventrículo izquierdo, y vemos como hay autores que hablan de un 16%, mientras que otros hablan de un 26% de extrasístoles ventriculares. Algunos factores que tienen que ver con el riesgo de desarrollar miocardiopatía son la alta carga de extrasístoles ventriculares. A mayor número de extrasístoles ventriculares, mayor riesgo de desarrollar miocardiopatía, el mayor tiempo de evolución. Los extrasístoles ventriculares con QRS más ancho, más de 150 milisegundos. Las epicárdicas tienen más riesgo de desarrollar miocardiopatías que las endocárdicas. Las extrasístoles provenientes del ventrículo derecho. La invariabilidad circadiana, es decir, que todo el tiempo mantenga una alta densidad de extrasístoles ventriculares. Los asintomáticos, ya que se demoran más en el tiempo a la consulta. Las extrasístoles ventriculares interpoladas, los que tienen taquicardia ventricular no sostenida y el sexo masculino. Varios trabajos trataron de evaluar cuál es el riesgo de las extrasístoles ventriculares de provocar una miocardiopatía. Este es un trabajo publicado en el 2020 donde se analiza un grupo de pacientes y lo que se determinó es una puntuación. A mayor puntuación, mayor riesgo de desarrollar una miocardiopatía. Y los puntos eran: eje superior era un punto, una densidad de extrasístoles entre el 10 al 20% eran 2 puntos, más del 20% eran 3 puntos, un intervalo de acople de más de 500 milisegundos eran 4 puntos y episodios de taquicardia ventricular eran 4 puntos. Y lo que se observa en este trabajo es claramente cómo los pacientes que tenían mayor puntuación, en este caso las líneas azules, tenían una mayor cantidad de eventos que los pacientes que tenían una menor puntuación, en este caso la línea roja. Entonces, ¿qué se propone hacer con estos pacientes? Si tienen extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular monomorfa sin aparente cardiopatía, hacer un electro, un Holter y un ecocardiograma.
Si quedan dudas, hacer también una resonancia magnética nuclear. Si el corazón es normal y las extrasístoles son sintomáticas, si vienen del tracto de salida del ventrículo derecho o son fasciculares, se puede optar como primera opción la ablación y secundariamente con beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos o flecainida. Si en cambio son de otro sitio diferente, la primera opción serían beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos y como segunda opción recién la ablación. Si en cambio las extrasístoles son asintomáticas y tienen más del 10%, se recomienda un seguimiento regular de la fracción de eyección y si en cambio tienen más de un 20%, se puede optar por un seguimiento regular de la fracción de eyección o ofrecer la ablación por radiofrecuencia. Si el paciente, en cambio, tiene extrasístoles ventriculares con una fracción de eyección reducida, tenemos que evaluar si la cardiopatía es conocida o no. Si la cardiopatía es conocida, tenemos que evaluar si la disfunción del ventrículo izquierdo está explicada por la cardiopatía de base. Si la respuesta es sí, hacer solamente seguimiento de las extrasístoles. Si en cambio la respuesta es no, tenemos que evaluar si la cardiopatía estaría agravada por las extrasístoles ventriculares. Si la respuesta es afirmativa, pensar en ofrecer la ablación o el uso de amiodarona. Si la cardiopatía no era conocida y se sospecha coronariopatía valvular o inflamatoria, hay que realizar la evaluación de acuerdo a la sospecha. Si no encontramos un resultado, realizar la resonancia con gadolinio. Si la respuesta es positiva, volver a evaluar si la cardiopatía está agravada por las extrasístoles ventriculares frecuentes y en ese caso ofrecer ablación o amiodarona. Y si en cambio el estudio da negativo y uno sospecha que la cardiopatía está inducida por las extrasístoles ventriculares frecuentes, ofrecer la ablación o drogas antiarrítmicas. Muchas gracias.